Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero secundaria. El tema que vamos a ver es circunferencia trigonométrica. Vamos a ver lo que se vio en la clase anterior. En este caso vamos a continuar con la variación del seno del arco teta. A continuación vamos a analizar la variación del seno cuando teta está en cada uno de los cuadrantes. Vamos a analizar cuando está en el primer cuadrante. Cuando el arco teta está en el primer cuadrante, el arco teta está entre 0 y 90 grados. Entonces va a decir que el arco corresponde desde 0 hasta 90 grados. Todo esto va a ser los ángulos o los valores del arco teta que están dentro del primer cuadrante. Si tú analizas, viene a ser de 0 a 90 grados, el valor del seno que se trabaja, recuerda que trabajamos con el eje Y, sería cuando el menor valor va a tomar, cuando está en 0 grados, el valor del seno sería 0. Y el máximo valor del arco teta en el primer cuadrante sería cuando llegue a 90 grados. Y cuando llega a 90 grados, el seno de teta va a ser la unidad. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que el arco teta, cuando está en el primer cuadrante, el valor del seno va a ser desde 0 a 1. Entonces, yo voy a decir que el seno de teta va a ser mayor a 0 y va a ser menor a 1. Cuando el arco está en el segundo cuadrante. Cuando está en el segundo cuadrante, el arco está entre 90 y 180 grados. Entonces, desde 90 grados hasta 180 grados. El arco va avanzando en sentido antihorario. Ahora, si va desde 90 hasta 180 grados, los valores que va a tomar el seno van a ser desde el punto 0 hasta la unidad. Recuerda que en este caso los valores del seno va a disminuir. Entonces empezaría de 1 y llegaría hasta el origen, que viene a ser 0. Entonces, yo puedo decir aquí que el seno de teta, que es cuando el arco de teta esté en el segundo cuadrante, va a variar desde 0 grados hasta 1, siempre desde menor a mayor. Entonces yo voy a decir que el seno de teta va a ser mayor a 0 y va a ser menor a 1. Veamos el tercer cuadrante. Cuando el arco teta está entre 180 y 270, o sea, esté en esta posición, desde 180 hasta 270. Observemos aquí, todos estos van a ser los valores que va a tomar el arco teta. Y el valor que va a tomar el seno vendría a ser analizando el eje Y. Si el seno que está en 180 grados, eso va a ser, para el eje Y, va a ser 0. Y el otro valor, cuando el seno de 270 va a ser igual a menos 1. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que los valores del arco teta que esté en el tercer cuadrante, el valor seno va a ser desde 0 hasta menos 1. Entonces, estos vienen a ser los valores que va a tomar el seno cuando el arco está desde 180 hasta 270, o sea, cuando está en el tercer cuadrante. Entonces, el seno de teta va a variar desde menos 1 a 0. Como el gráfico del seno va a estar aquí, va a variar desde menos 1 hasta 0. Cuando estamos en el cuarto cuadrante, la misma idea. Cuarto cuadrante, el arco teta es mayor a 270 y menor a 360. O sea, el arco va a estar entre 270 y 360. Entonces, todo esto van a ser los valores que va a tomar teta. Como observamos, si yo tomaría el valor en 270, el seno sería menos 1. Y si tomo el valor en 360, el valor del seno sería 0. Entonces yo voy a observar que desde 270 hasta 360 los valores del seno van a tomar desde menos 1 a 0. Entonces, cuando el arco teta esté en el cuarto cuadrante, yo voy a decir que el valor del seno va a ser desde menos 1 hasta 0. Tener presente eso de cómo varía el arco, en qué cuadrante está y su respectivo valor que va a tomar el seno. Entonces, en general yo puedo decir que el arco teta recorre de 0 a 360 grados. O sea, quiere decir que el arco teta va de 0 hasta 360 grados, o sea, una vuelta completa. Entonces yo voy a decir que el seno de teta se extiende desde menos 1 a 1, donde el mínimo valor va a ser menos 1 y el máximo valor va a ser 1. Entonces yo voy a decir que si teta es mayor o igual a 0 y menor o igual a 360, o sea, una vuelta completa, los valores de seno, observa, van desde menos 1, va a ir hasta 1. Entonces los valores del seno de teta va a ser desde menos 1 hasta 1, cuyo mínimo valor va a ser menos 1 y cuyo máximo valor va a ser 1. Entonces yo voy a decir que el máximo valor del seno va a ser 1 y el mínimo valor del seno va a ser menos 1. Tener presente eso cuando el ángulo da una vuelta completa. Vamos a ver ahora la variación del coseno de un arco teta. A continuación analizaremos la variación del coseno cuando teta está en cada uno de los cuadrantes. Primer cuadrante. En este caso ya sabemos que el arco teta está entre 0 y 90 grados. Entonces está en esta posición. Esto viene a ser los valores de teta cuando está en el primer cuadrante.
nosotros vamos a analizar el coseno, que viene a ser el eje X. Recuerda que el coseno trabaja con el eje X. Entonces, si yo analizo desde 0 hasta 90 grados, los valores del coseno, ¿cuál sería? Coseno de 0 grados sería 1. Y el coseno de 90 grados sería 0. Entonces, el coseno está variando desde 0 y 1. Entonces, yo puedo decir que cuando θ esté en el primer cuadrante, o sea, desde 0 a 90 grados, el valor del coseno va a ser desde 0 hasta 1. O sea, coseno va a ser mayor a 0 y menor a 1. Entonces, los valores del coseno van a estar en esta parte aquí, desde 0 hasta 1. Cuando estoy en el segundo cuadrante, yo observo que θ va a estar entre 90 y 180 grados. O sea, todos los valores que va a tomar θ en el segundo cuadrante están aquí. Si yo analizo el coseno, que viene a ser esta línea de aquí, observo que cuando coseno va a ser 90 grados, cuando el arco va a ser 90 grados, el coseno va a ser 0 grados. Cuando el coseno va a ser 180 grados, el valor del coseno va a ser menos 1. Entonces, si el arco es 180, el coseno es menos 1. Entonces, yo observo aquí que los valores que está tomando en el segundo cuadrante, el coseno va a variar desde 0 hasta menos 1. Entonces, yo voy a decir que el arco θ, que es mayor a 90 y menor a 180, el valor del coseno de θ va a ser desde menos 1 a 0. Entonces, coseno va a ser de menos 1, va a ser mayor a menos 1 y va a ser menor a 0. Entonces, en el segundo cuadrante, los valores de coseno toma de esta forma, de esta parte, de menos 1 a 0. Cuando está en el tercer cuadrante, el arco θ va a estar entre 180 y 270. Entonces, todos los valores del arco θ van a estar aquí. Si yo analizo el coseno, que va a estar en esta parte, yo digo que el coseno de 180 va a ser menos 1 y el coseno de 170 va a ser 0. Entonces, cuando el arco θ está en el tercer cuadrante, los valores del coseno están entre menos 1 y 0. Entonces, yo voy a decir que θ, si es mayor a 180 y menor a 270, los valores del coseno va a estar entre menos 1 y 0. O sea, coseno va a ser mayor a menos 1 y va a ser menor a 0. Veamos el cuarto cuadrante. Cuando el arco θ está entre 270 y 360. Todos los valores que están aquí van a ser los valores que va a tomar θ cuando esté en el cuarto cuadrante. Y si yo analizo el coseno, que viene a ser el eje X, observo que el coseno cuando va a ser 270 va a ser 0 y el coseno cuando va a ser 360 va a ser 1. Entonces, yo voy a decir que los valores del coseno cuando está en el cuarto cuadrante va a estar desde 0 hasta 1. Son todos los valores que va a tomar cuando está en el cuarto cuadrante. El coseno va a tomar estos valores cuando está en el cuarto cuadrante. Yo voy a decir que θ, si va a ser mayor a 270 y menor a 360, el valor del coseno va a ser mayor a 0 y menor a 1. Entonces, tener presente eso, de acuerdo a qué cuadrante, la variación del coseno. Entonces, en forma general, yo puedo decir que si θ recorre de 0 a 360 grados, entonces el coseno de θ se extiende desde menos 1 hasta 1. Entonces, yo tengo mi circunferencia trigonométrica y observo que el arco θ va desde 0 grados hasta 360 grados, o sea, una vuelta completa. Si analizamos el coseno, por favor, acá debe ser toda esta sección. Esta sección debe ser la que debe estar sombreada. Esta parte no, sino la sección que está aquí. Corrijan eso, por favor. El coseno trabaja con el eje X. Entonces, yo voy a decir que θ va a ser mayor o igual a 0 y va a ser menor o igual a 0, a 360, o sea, una vuelta completa. Si cumple esa condición, el coseno va a variar desde menos 1 hasta 1. Entonces, el máximo valor que va a tomar coseno va a ser de 1 y el mínimo valor que va a tomar coseno va a ser menos 1. Ahora, después de haber visto las variaciones, vamos a ver lo que se va a analizar o se va a desarrollar en este tema, el área en la circunferencia trigonométrica. Vamos a hallar áreas en regiones que están dentro de una circunferencia trigonométrica. Para hallar el área en la circunferencia trigonométrica de radio, que es la unidad, recuerda una circunferencia trigonométrica, el radio es 1. Se tiene que tener en cuenta las líneas trigonométricas. Veamos un ejemplo. En la circunferencia trigonométrica, calcular el área S de la región sombreada. Observamos que tenemos nuestra circunferencia trigonométrica y tenemos acá un triángulo. Me piden hallar el área de ese triángulo, donde mi arco está en este punto. Su punto final está aquí. Entonces, para yo hallar el área de ese triángulo, lo que tengo que hacer es recordar mis fórmulas para hallar el área de un triángulo. Como es un triángulo obtusángulo, obtengo que la base va a ser la zona de aquí hacia abajo. Me faltaría trazar la altura, que viene a ser esta línea acá. Si yo trazo la altura para este triángulo, vendría a ser de la siguiente forma. A partir del arco θ trazo una altura. Esto viene a ser la altura para dicho triángulo. Recuerda que el radio de una circunferencia trigonométrica viene a ser la unidad. Entonces, si yo aplico mi fórmula, será igual base por altura sobre 2.
donde la base o la media de la base para este triángulo viene a ser la unidad, viene a ser 1, por la altura que viene a ser valor absoluto de coseno de teta. Tener presente algo acá, nosotros vamos a trabajar sin valor absoluto. ¿Por qué se coloca valor absoluto? Porque los valores para las longitudes deben ser positivas, no puede haber longitud negativa. Entonces, para que este valor sea positivo se coloca valor absoluto de coseno de teta. Ahora, vamos a analizar ese valor absoluto. Si teta o el arco teta está en el segundo cuadrante, yo observo que el coseno en el segundo cuadrante es un valor negativo. Yo sé que coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces yo voy a decir que el valor absoluto de coseno, por ser un valor negativo, va a ser igual a menos coseno de teta. Tener presente eso. Si el valor absoluto de un valor negativo va a salir menos ese mismo valor que viene a ser coseno de teta. Entonces, una vez que tengo que el valor absoluto de coseno de teta es menos coseno de teta, reemplazo. Sería 1 por menos coseno de teta, todo esto sobre 2. Desarrollando esto tendría menos coseno de teta sobre 2. Entonces eso viene a ser el área de esta región sombreada. Entonces vamos a empezar el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 6 ejercicios que tienen que desarrollar en su cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, de la circunferencia trigonométrica, bien hallar el área de la región sombreada. Entonces, bien hallar el área de este triángulo. Entonces, recordar algo. Para yo poder desarrollar o hallar el área de una figura dentro de una circunferencia trigonométrica, tengo que partir primero del punto final de mi ángulo o de mi arco en dicha circunferencia. En este caso, observo que mi arco final está aquí, punto final de mi arco teta, que viene a ser este punto 0 hasta este punto. A partir de este punto yo tengo que trazar líneas trigonométricas. En este caso, observamos acá que tengo un triángulo. Yo sé la fórmula para hallar el área de un triángulo. ¿Cuál es? Base por altura. En este caso, tener presente que para una circunferencia trigonométrica, la medida del radio es igual a la unidad. Entonces, todo esto vale 1 y esto también va a ser 1. Recuerda que del centro a un extremo de la circunferencia vale 1. ¿Por qué? Porque el radio en una circunferencia trigonométrica vale 1. Ahora, tener presente esto. Lo que voy a hacer aquí, a partir de este punto, que es el punto final de mi arco teta, voy a trazar la altura para dicho triángulo rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es trazar una altura. Entonces más o menos sería esta línea de aquí, choco al eje Y en 90 grados. Esto vendría a ser la altura para mi triángulo que está dentro de la circunferencia trigonométrica. Hay que tener presente algo. Esta línea, a partir del punto final de mi arco, es una línea trigonométrica conocida. Esta línea de aquí viene a ser un coseno del arco teta. En este caso, entonces yo le voy a colocar coseno del arco teta. Pero tener presente algo. Recuerda que las razones trigonométricas varían dependiendo en qué cuadrante está. Como nosotros estamos trabajando con longitudes para hallar el área, lo que voy a hacer es colocarlo entre valor absoluto. Entonces, esta longitud viene a ser el valor absoluto de coseno de teta. Entonces, aplicamos la fórmula para hallar el área de un triángulo. En este caso le coloco S. Entonces, viene a ser acá. El área, que es S, va a ser igual a 1 medio multiplicado por la base. La base viene a ser todo esto, desde este extremo hasta aquí. Si esta medida vale 1, desde este punto hasta aquí también debe ser 1. Recuerda que estamos trabajando con valores positivos. Cada uno de estos va a ser valor positivo. Acá es la unidad y este punto hasta aquí también viene a ser la unidad. En total sería 2. Entonces todo esto va a ser 2. Entonces la base vale 2. Por la altura, para este triángulo su altura viene a ser esta línea trigonométrica que vale coseno de teta. Entonces sería por valor absoluto de coseno de teta. Entonces yo observo aquí que este 2 con este 2 se van a eliminar. Entonces me quedaría que el área va a ser igual a valor absoluto de coseno de teta. Ahora, nosotros tenemos que eliminar el valor absoluto. Lo que vamos a hacer es analizar el ángulo. En este caso el arco teta. Yo observo que el arco teta ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante.
Entonces, como el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante, yo tengo que analizar el coseno. El coseno en el segundo cuadrante es un valor negativo. Entonces yo voy a decir que el coseno de θ, como es un valor negativo, va a ser menor a 0. Como coseno de θ es menor a 0, si yo le saco su valor absoluto, o sea, el valor absoluto de coseno de θ, eso va a ser igual, como es menor a 0, eso va a ser igual a menos coseno de θ. Como es menor a 0, sale un valor negativo, sería menos coseno de θ. Si fuera positivo, simplemente sería coseno de θ positivo. Entonces, reemplazando, a esto le vamos a llamar ecuación 1. Reemplazando en ecuación 1. Entonces, me dirá que yo el área, que es S, que es igual a valor absoluto de coseno de θ. Pero yo sé que el valor absoluto de coseno de θ es menos coseno de θ. Entonces el área va a ser menos coseno del arco θ. Entonces yo tengo el área para dicho triángulo. El área viene a ser a menos coseno de θ. Esta es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, de una circunferencia trigonométrica, hallar el área sombreada. O sea, me piden hallar el área sombreada. En este caso tengo un triángulo. Vamos a hallar el área de ese triángulo. Entonces, observamos que esto es una circunferencia trigonométrica. Como observamos también que tenemos un triángulo. Vamos a hallar el área de ese triángulo. Tenemos que reconocer la base y la altura. Recuerda que el área de un triángulo es base por altura. Para ese triángulo yo voy a asumir que esto es la base. Entonces, como esto es la base, la medida de esa base va a ser la unidad. Recuerda que una circunferencia trigonométrica, el radio es 1. Entonces, del centro hasta un extremo de la circunferencia, eso viene a ser radio. Entonces, todo eso va a ser 1. Entonces, ya tengo la base. Faltaría hallar la altura. Tener presente que para trazar mi línea trigonométrica tengo que empezar del punto final de mi arco. En este caso, mi arco llega hasta este punto. A partir de este punto yo trazo la línea trigonométrica. A este triángulo voy a trazar su altura a partir de este punto. Entonces trazo la altura. Eso vendría a ser la altura, 90 grados. Ahora, como esta línea trigonométrica es conocida en función de alfa, esa línea trigonométrica viene a ser coseno de alfa. Pero recuerda que las distancias se trabaja con valores positivos. Entonces, este coseno va a estar entre valor absoluto. Entonces, ya tengo la base, la medida de la base, y ya tengo la medida de la altura. Vamos a hallar el área de ese triángulo. El área lo vamos a llamar S. Entonces, hallamos el área, que viene a ser S, es igual a 1 medio. Recuerda que el área de un triángulo es base por altura, sobre 2. Entonces, tengo 1 medio multiplicado por la base, que vale 1, multiplicado por la altura, que es valor absoluto de coseno de alfa. Valor absoluto de coseno de alfa. Entonces yo tendría 1 por 1 medio, simplemente sería 1 medio multiplicado por el valor absoluto de coseno de alfa. Ahora vamos a analizar el valor de coseno de alfa. Analicemos el arco alfa. El arco alfa está en el tercer cuadrante. Yo digo que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Alfa pertenece primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. O sea, alfa pertenece al cuarto cuadrante. Y el coseno en el cuarto cuadrante es un valor positivo. Entonces yo voy a decir que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces se representa como mayor a 0. Esto me indica que el coseno de alfa es mayor a 0, o sea, un valor positivo. Como coseno de alfa es un valor positivo, yo puedo decir aquí que el valor absoluto de coseno de alfa simplemente va a ser coseno de alfa, o sea, un valor positivo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces llamamos ecuación 1 y coloco reemplazando en ecuación 1. Entonces yo tengo aquí que el área era igual a 1 medio multiplicado por el valor absoluto de coseno de alfa. Pero yo sé que el valor absoluto de coseno de alfa es coseno de alfa. Entonces el área va a ser igual a 1 medio multiplicado por el coseno de alfa. Entonces ya tengo el área para ese triángulo. El área va a ser 1 medio de coseno de alfa. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcule el área de la región sombreada. En este caso me da esta figura y me pide hallar el área de esta figura.
este caso esta figura no es una figura conocida para aplicar mi fórmula F. Entonces lo que voy a hacer es tratar de formar figuras conocidas. En este caso, podría observar que esta figura está formada por dos triángulos. Este triángulo de aquí, donde acá va a ser 90 grados, o sea acá hay un triángulo rectángulo, y acá tengo un triángulo obtusángulo. Entonces, el área de estas dos figuras va a ser la suma del área de este triángulo obtusángulo con el área de este triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, a este área le llamo S1. Y el área de este triángulo obtusángulo le llamo S2. Entonces, vamos a analizar eso. Se ha dividido la figura en dos triángulos. Ahora, tener presente que para una circunferencia trigonométrica, el radio vale 1, no te olvides de eso. Esto va a ser 1 y acá también va a ser 1. Ahora, vamos a hallar el área del triángulo S1. Tener presente que para hallar el área total va a ser igual a la suma de S1 más la suma de S2. Entonces vamos a hallar S1. Hallamos S1. Entonces, hallamos S1. S1, el área de esa figura viene a ser un triángulo rectángulo. Por fórmula, yo sé que S1 va a ser igual para un triángulo rectángulo, va a ser la multiplicación de los catetos entre 2. Entonces sería 1 medio por 1 por 1, simplemente sería 1. Entonces, S1 va a ser igual a 1 medio. Ahora vamos a hallar el área de S2, que viene a ser este triángulo obtusángulo. Para este triángulo obtusángulo tengo la base, que vale 1, y me faltaría hallar la altura. Entonces, tener presente que vamos a trabajar en el lado final de mi arco. En este caso, el lado final de mi arco es en este punto. A partir de este punto voy a trazar mi línea trigonométrica. Para este triángulo, de este punto voy a trazar la altura, más o menos sería así. Esto vendría a ser la altura. A partir del punto beta. Pero esto viene a ser una línea trigonométrica conocida. Eso va a ser igual, esa línea trigonométrica viene a ser coseno del arco beta. Recuerda que las distancias se trabajan con valor absoluto porque deben ser positivas. Entonces vamos a hallar S2. Hallamos S2. Entonces, tener presente que vamos a hallar S1 y S2. Hallamos S1, ahora vamos a hallar S2. S2 va a ser igual a 1 medio por la multiplicación de la base por la altura. La base vale en este caso 1 por la altura para este triángulo. Recuerda que estoy trabajando con este triángulo obtusángulo. La altura valdría valor absoluto de coseno de beta. Valor absoluto de coseno de beta. Entonces, tendría 1 por valor absoluto de coseno de beta. Simplemente me quedaría con valor absoluto de coseno de beta. Entonces, S2 va a ser igual a 1 medio por valor absoluto de coseno de beta. Vamos a sacar o vamos a eliminar los valores absolutos. Para eso analizamos el ángulo. El ángulo beta está en el tercer cuadrante. El ángulo beta pertenece al tercer cuadrante. Y el coseno en el tercer cuadrante, es negativo. Entonces el valor de coseno de beta va a ser un valor menor a 0, o sea, un valor negativo. Entonces, su valor absoluto de coseno de beta, por ser un valor negativo, va a ser igual a menos coseno de beta. Entonces ya tengo el valor para el valor absoluto de coseno de beta. Es menos coseno de beta. Entonces, reemplazando, tendría que S2 va a ser igual a 1 medio multiplicado por menos coseno de beta. Entonces ya tengo el valor de S2 y ya tengo el valor de S1. Vamos a hallar ST, o sea, el área total de la figura. S1 vale 1 medio más, o en este caso sería 1 medio por menos coseno de beta. Esto aquí va a ser igual. Como ambos son 1 medio, factorizaría 1 medio. ¿Y qué me quedaría? A 1 medio le quito 1 medio, me queda 1. Y a esto le quito 1 medio, me quedaría menos coseno de beta. Entonces, el área total para esta figura va a ser igual a 1 medio por 1 menos coseno de beta. Entonces, eso va a ser el área o el desarrollo para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el área de la región sombreada. En este caso tengo mi circunferencia trigonométrica
me piden hallar el área de esta región sombreada. En este caso es una figura no conocida. Para aplicar la fórmula de frente tengo que formar figuras conocidas para aplicar mi área. En este caso yo puedo observar aquí, tratemos de buscar triángulos. Si yo uno este punto con el centro, me formaría dos triángulos. Entonces yo lo que voy a hacer es unir estos dos puntos. Y observo que tengo dos triángulos obtusángulos. Este triángulo de aquí y el triángulo que está aquí. Entonces voy a hallar el área de cada uno de esos triángulos obtusángulos y lo voy a sumar. A este triángulo de aquí le voy a llamar S1. Y al triángulo obtusángulo que tengo aquí le voy a llamar S2. Tener presente que para hallar el área de esa figura, el área total va a ser la suma de S1 más S2. Entonces, hallamos primero S1. Hallamos S1. Vamos a hallar S1. Entonces, vamos a hallar el área de este triángulo obtusángulo. Recordar que para una circunferencia trigonométrica, el radio, que viene a ser esta línea de aquí, vale 1. Entonces, tengo el radio, me falta. Como este radio viene a ser la base para ese triángulo. Yo tengo la base, me faltaría hallar la altura. Tener presente que mi arco llega hasta este punto. A partir de este punto puedo trazar líneas trigonométricas. Para este triángulo de aquí voy a trazar su altura, que viene a ser esta línea de aquí. Esa línea de aquí. Eso viene a ser altura, pero es una línea trigonométrica conocida. Esto va a ser igual a seno del arco beta. Tener presente que trabajamos con valores absolutos. Recuerda que tiene que ser valores positivos. Entonces, S1 va a ser igual a 1 medio por la multiplicación de la base por altura. Sería 1 por valor absoluto de seno. Simplemente le coloco valor absoluto de seno de beta. Vamos a analizar el valor absoluto de seno de beta. Entonces, vamos a analizarlo. Tenemos que beta pertenece al tercer cuadrante. Esta zona es tercer cuadrante. Si beta pertenece al tercer cuadrante, el seno de beta, el seno del tercer cuadrante es negativo. Entonces voy a decir que el seno de beta es negativo. Entonces si yo hallo su valor absoluto, el valor absoluto de seno de beta, eso va a ser igual. Como es un valor negativo, eso va a salir menos seno de beta. Entonces ya tengo el valor de seno de beta. Entonces S1 va a ser igual a 1 medio por el valor absoluto de seno de beta, que es menos seno de beta. Entonces sería 1 medio por menos seno de beta. Ahora vamos a hallar S2. Hallamos S2, que viene a ser el triángulo que está aquí. Recuerda que para este triángulo, este viene a ser la base de dicho triángulo obtusángulo, que a su vez es el radio de la circunferencia trigonométrica, o sea, acá vale 1. Entonces yo tendría que S1 o S2 va a ser igual a 1 medio por la multiplicación de la base, que vale 1 por la altura. Tendría que ser desde este punto hasta la prolongación de la base. Entonces trazamos la altura. Entonces, más o menos la altura sería esta línea de aquí. Entonces, como esto viene a ser la altura, esta es una línea trigonométrica conocida. Esta línea viene a ser el coseno del arco beta. Entonces esto va a ser coseno de beta. Recuerda que deben ser valores positivos, entonces le coloco entre valor absoluto. Entonces sería base, que vale 1 por altura, que es coseno de beta. Entonces sería por valor absoluto de coseno de beta. Recuerda que coseno de beta en valor absoluto por 1 sigue siendo valor absoluto de coseno de beta. Vamos a analizar su valor absoluto para el coseno de beta. Yo sé que beta pertenece al tercer cuadrante. Entonces, si beta pertenece al tercer cuadrante, el coseno del tercer cuadrante es negativo. Yo voy a decir acá que el coseno de beta es menor a 0, o sea, un valor negativo. Entonces, para analizar el valor absoluto, tendría que el valor absoluto de coseno de beta, como es un valor negativo, eso va a ser igual a menos coseno de beta. Entonces, S2 va a ser igual a 1 medio por el valor absoluto de coseno de beta. Eso va a ser 1 medio por menos coseno de beta. Ahora, nosotros nos piden hallar el área total, que viene a ser la suma de S1 más
S2. Entonces, tengo que el área total va a ser igual a S1 más S2, el área de la zona 1 más el área de la zona 2. Entonces voy a reemplazar, tengo que el área total va a ser S1, que valía 1/2 por el seno de beta, más el área 2, que era igual a 1/2 por el menos coseno de beta. Entonces vamos a desarrollar esto. Tengo que el área total va a ser igual a 1/2 por menos, sería menos 1/2 seno de beta. La misma idea, 1/2 positivo por menos sería menos 1/2 coseno de beta. Como ambos tienen menos 1/2, voy a factorizar. Entonces el área total va a ser igual a menos 1/2, factorizo 1/2 y me quedaría, en esta parte le quito menos 1/2, me queda seno de beta. Y acá le quito menos 1/2, me queda positivo coseno de beta. Entonces ya tengo el área total. El área total va a ser igual a menos 1/2 por el seno de beta más coseno de beta. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, de la circunferencia trigonométrica, recuerda que esta es circunferencia trigonométrica, pide ayer calcular el área de la región sombreada. Entonces me pide yo el área de esta región sombreada. En este caso es un triángulo. Entonces vamos a desarrollar esto. Como esto es un triángulo, entonces yo voy a decir que esta es la base y esta línea de aquí viene a ser la altura. Entonces vamos a desarrollar esto. Tengo mi arco que parte desde este punto hasta el punto final, que esto va a ser igual el arco beta. Entonces, como esto viene a ser mi triángulo, necesito saber la medida de su base. Entonces, como esto viene a ser un arco, esto viene a ser el arco, el punto final del arco, esta línea trigonométrica es conocida. Esta línea de aquí es una línea trigonométrica. Y eso va a ser valor absoluto de coseno de beta. Esta línea viene a ser una línea trigonométrica que es valor coseno de beta. Pero como hablamos con distancias, tiene que estar entre valor absoluto. Como observo, esta distancia de aquí va a ser igual que la distancia de aquí hasta este extremo. Si esto vale valor absoluto de coseno de beta, esto también va a ser valor absoluto de coseno de beta. Entonces yo tengo la medida de la base. Me faltaría saber la altura. Tener presente que en una circunferencia trigonométrica el radio vale 1. Si esto es el centro, hasta este punto, esto viene a ser el radio. Todo esto vale 1. Me faltaría saber esta distancia de aquí. Pero esta línea de aquí viene a ser parecida si yo trazo desde este arco B una altura. Entonces, si trazo esa altura, esa línea trigonométrica viene a ser la misma que la línea de aquí. Esta línea trigonométrica es conocida. Eso viene a ser el seno de beta entre valor absoluto. Esta línea de aquí viene a ser el seno de beta. Como esta línea de aquí es la misma que de aquí, si esto es seno de beta, esto también va a ser seno de beta, pero entre valor absoluto. Tener presente eso. Entonces, ya tengo la medida de la base y ya tengo la medida de la altura, que viene a ser 1 más valor absoluto de seno de beta. Entonces, hallamos el área del triángulo. Esto viene a ser S. Entonces, hallamos el área. S va a ser igual a 1/2 multiplicado por la base, valor absoluto de coseno de beta más valor absoluto de coseno de beta. Eso va a ser igual a 2 veces valor absoluto de coseno de beta. Todo eso multiplicado por la altura, que viene a ser esta línea de aquí, que es 1 más valor absoluto de seno de beta. Entonces acá sería 1 más valor absoluto de seno de beta. Entonces, desarrollamos esto. Observo que este 2 con este 2 se elimina. Entonces me quedaría que el área va a ser igual a valor absoluto coseno de beta por 1 más valor absoluto de seno de beta, valor absoluto de coseno de beta por 1 más valor absoluto de seno de beta. Entonces vamos a analizar los valores absolutos para las razones trigonométricas. Yo sé que beta pertenece a qué cuadrante, pertenece al tercer cuadrante. Entonces yo puedo decir que el coseno de beta para el tercer cuadrante es negativo. Entonces esto va a ser menor a 0.
como el coseno de beta es menor a 0, yo puedo hallar su valor absoluto. El valor absoluto de coseno de beta, como es un valor negativo, esto va a ser igual a menos coseno de beta. De la misma forma hallamos el seno de beta. Seno de beta, cuando beta está en el tercer cuadrante, el valor del seno es negativo. Entonces esto va a ser menor a 0, o sea, un valor negativo. Hallamos su valor absoluto, tendríamos que el valor absoluto de seno de beta va a ser igual, como es un valor negativo, va a ser menos seno de beta. Una vez que tengo esto, reemplazamos en C. Entonces acá coloco reemplazamos. Tendría que S va a ser igual, valor absoluto de coseno de beta. Valor absoluto viene a ser menos coseno de beta, sería menos coseno de beta. Todo esto por 1 más valor absoluto de seno de beta, pero valor absoluto de seno de beta es menos seno de beta. Entonces sería 1 menos seno de beta. Entonces, si yo este menos lo multiplico con los valores que está acá adentro, me quedaría que el área va a ser igual a coseno de beta positivo, el menos le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería seno de beta positivo menos 1. Entonces ya tengo la medida del área para mi triángulo de mi circunferencia trigonométrica. Va a ser igual a coseno de beta por seno de beta menos 1. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, de la circunferencia trigonométrica, recuerda que esto viene a ser la circunferencia trigonométrica, piden hallar el valor de x, o sea, de esta distancia. Me piden hallar esta distancia si seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Lo que yo voy a hacer aquí, como tengo esta línea de aquí, puedo trazar una altura para formar un triángulo rectángulo. Recuerda que esto viene a ser mi arco teta, el punto final. A partir de este punto del arco teta, que es el punto final de mi arco, se traza la línea trigonométrica. Lo que voy a hacer aquí es trazar una línea perpendicular al eje X. Esta línea trigonométrica es conocida. Eso viene a ser el seno, pero en este caso en valor absoluto. Sería valor absoluto de seno de teta. Entonces, ¿por qué tracé esta línea? Para formar un triángulo rectángulo. Acá trazo esta línea. Recuerda que en una circunferencia trigonométrica, el radio vale 1. Desde este punto centro hasta este extremo, eso viene a ser el radio. Y esto va a ser igual a 1. Me faltaría esta distancia de aquí. Ahora, lo que yo voy a hacer para saber esta distancia va a ser la misma que si trazo este punto, una perpendicular al eje Y. Esta línea que he trazado es una línea trigonométrica que va a ser la misma medida que la que está en esta distancia. Entonces, esa línea trigonométrica viene a ser el coseno de teta. Acá sería coseno de teta entre valor absoluto. Como esta distancia es la misma que esta de aquí va a ser también valor absoluto de coseno de teta. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo. En este caso tengo un triángulo rectángulo, donde tengo la hipotenusa, la medida del cateto y la medida del otro cateto. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces lo que voy a hacer es aplicar teorema de Pitágoras. Aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces tendría que la medida de la hipotenusa es x al cuadrado. Eso va a ser igual a la medida del cateto, que es valor absoluto del seno de teta. Todo eso elevado al cuadrado, más la medida del otro cateto, que es 1 más valor absoluto de coseno de teta. Entonces, entre paréntesis, coloco 1 más valor absoluto de coseno de teta. Todo eso elevado al cuadrado. Antes de desarrollar esto, vamos a analizar los valores absolutos para el seno de teta y coseno de teta. Analizamos aquí que el arco teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces, como pertenece al segundo cuadrante, el valor del seno, en este caso el seno de teta, cuando está en el segundo cuadrante es positivo. Entonces este valor va a ser mayor a 0. Me indica que es positivo. Entonces el valor absoluto del seno de teta, como es positivo, eso va a ser igual simplemente seno de teta. Ahora analizamos el coseno. El coseno de teta en el segundo cuadrante, recuerda que teta pertenece al segundo cuadrante, y el coseno es negativo. Entonces el coseno de teta va a ser menor a 0. Eso me indica que es un valor negativo.
Entonces, si yo saco el valor absoluto de coseno de teta, como es un valor negativo, eso va a ser menos coseno de teta. Entonces vamos a reemplazar entonces. Tendría que x al cuadrado va a ser igual a valor absoluto de seno de teta es seno de teta positivo elevado al cuadrado, más 1, coseno de teta es un valor negativo, menos coseno de teta. Entonces el valor absoluto de todo esto saldría menos coseno de teta, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tengo que x al cuadrado va a ser igual. La representación de una razón trigonométrica elevada a un exponente simplemente es el seno, aquí se coloca el exponente, en este caso se coloca 2. El seno al cuadrado de teta, más 1 menos coseno de teta. Es un binomio diferencial al cuadrado. Entonces aplicamos binomio diferencial al cuadrado. Sería 1 al cuadrado menos la multiplicación de estos dos valores por 2. Sería 2 veces coseno de teta. Más este segundo valor elevado al cuadrado. La representación de los valores cuadráticos o de un exponente viene a ser coseno. En esta parte se coloca la potencia, que es 2 del arco teta. Entonces ya desarrollé mi binomio al cuadrado. Ahora, tengo que x al cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado de teta. Más coseno al cuadrado de teta lo coloco acá. Más coseno al cuadrado de teta. Más 1 menos 2 coseno de teta. Yo sé por dato que el seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta lo tengo aquí. Vale 1. Entonces yo tengo que x al cuadrado va a ser igual a 1 más 1 menos 2 veces coseno de teta. X al cuadrado va a ser igual a 1 más 1, 2 menos 2 coseno cuadrado de teta. Ahora, lo que voy a hacer aquí es factorizar. Tengo 2 menos 2 coseno de teta, entonces sería saco un 2 y me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de teta. A 2 le factorizo un 2, me queda 1. A 2 coseno de teta le saco el 2, me queda menos coseno de teta. Recuerda que esto es al cuadrado. Entonces, si yo paso este 2 como al otro lado como raíz cuadrada, me quedaría que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de teta. Entonces el valor de x para la circunferencia trigonométrica va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de teta. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.